Arrancamos. Pues el tema de hoy es Pemex y todas las preguntas que surgen a partir de Pemex. La primera, yo creo que a todos nos llama mucho la atención, es cómo le fue a Pemex en 2024, si sigue siendo la mayor empresa de México, qué pasa cuando Pemex tiene pérdidas, quién paga esas pérdidas, y bueno, también saber si Pemex de alguna manera puede hacer que México sea autosuficiente en gasolinas, esto es decir, que ya no importemos gasolinas. ¿Qué tantas gasolinas estamos importando en este momento? ¿Qué está pasando con Deer Park? Y bueno, si Pemex está en malos números, pues cuáles son las opciones que hay y qué está pasando a nivel mundial con el petróleo. Es un dato interesante. Platicaremos ya de que el mundo está llegando a su tope de consumo de petróleo a nivel mundial. ¿Qué es lo que sigue para la industria petrolera en los próximos años? Y bueno, pues soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Es un boletín para la dirección de empresas. Para las finanzas personales escribo el Substack de Carlos y la doctora Erika Dan nos hace favor de convertir estos spaces en podcast que luego sube a Spotify y Apple Podcast. Muchísimas gracias. Y aquí en Twitter estoy en Carlos López Jones a sus órdenes. Bueno, vamos a empezar con Pemex en 2024. Pemex sí sigue siendo la mayor empresa de México. El año pasado facturó 1.67 billones de pesos, millones de pesos. Le siguió Walmart de México, que también reporta México y Centroamérica, con casi 1 billón de pesos. Entonces, Pemex es hasta hoy la mayor empresa del país. De esos 1.67 billones, bueno, pues más o menos 1 billón fueron ventas de gasolinas, diésel, combustóleo en México, y otros 600 mil millones pues fueron exportaciones. Ese billón de pesos de gasolinas ya incluye todos los impuestos que pagamos todos los que consumimos gasolina. Por decirles algo, si ustedes meten 500 pesos a su tanque de gasolina, 200 pesos son impuestos y 300 pesos son gasolina. Por eso Pemex también es la empresa que más paga impuestos, pero no son de Pemex, son realmente de México. ¿Y cómo le fue a Pemex? Bueno, pues Pemex lamentablemente el año pasado reportó pérdidas por 600 mil millones de pesos. Es increíble cómo un monopolio puede reportar pérdidas tan altas. ¿Cómo anda Pemex en sus estados financieros? Pemex reporta activos por 2.3 billones de pesos, eso es lo que valen todas sus instalaciones, pero tiene pasivos, deudas, por 4.2 billones de pesos. Sí, es increíble, pero tiene un patrimonio negativo de 1.8 billones de pesos. Eso significa que Pemex pues está quebrado. Punto. Debe más de lo que vale Pemex. ¿A quién le debe? Bueno, pues como sabemos, debe 2 billones de pesos en deuda. 1.55 billones son a largo plazo, a corto plazo son 400 mil millones de pesos. A los proveedores, bueno, pues esta deuda sigue creciendo y es muy mala noticia para los estados petroleros mexicanos, como por ejemplo Campeche, como Veracruz, donde pues Tabasco, Tamaulipas, donde Pemex tiene actividades muy importantes y si no paga, pues no hay actividad. A los proveedores les debe al cierre de 2024 506.153 millones de pesos, de acuerdo con los estados financieros de Pemex. Toda la información que les estoy dando es información oficial, es información de Pemex que todo el mundo puede consultar. Hay una reserva para beneficios de los empleados. Esto es, si en este momento se decidiera quebrar a Pemex y hubiera que liquidar a todo el mundo, ¿cuánto se les debería? Se les debería 1.2 billones de pesos. Es importante señalar algo. He visto varias gráficas donde señalan que durante la administración anterior, el presidente López Obrador redujo en 30% la deuda de Pemex. Eso es falso. La redujo en 10%. La deuda de Pemex está mayormente en dólares, alrededor de 95 mil millones de dólares. Es cierto que López Obrador la tomó en 105 mil, la redujo en 10 mil, pero más o menos el sexenio pasado le transferimos 100 mil millones de dólares. Esto es, si con todo el dinero que el gobierno le dio a Pemex, entre dinero que le transfirió, entre reducciones de impuestos y otras cosas que hizo a favor de Pemex, pues Pemex ya ahorita no tendría un solo peso de deuda. Pero como Pemex está en tan mala situación, pues tiene una deuda de 95 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que han hecho algunas personas que están a favor de la 4T para engañar a la gente?
pues básicamente lo que hicieron fue que dijeron, bueno, pues si el tipo de cambio estaba en tanto y luego tanto, pues entonces la deuda subió a tanto en pesos y después ya bajó. Pues no, básicamente lo que pasó es que el tipo de cambio estaba en 20 pesos, recordar en 2018, bajó a 16 pesos hacia 2024, y entonces pues ahí se ve como que hubiera bajado mucho la deuda. No, no bajó nada. Lo cierto es que eran puros pesos, dólares de 20 a 16, y ahorita que ya regresó a 20, pues no sé, les ha ocurrido actualizar sus gráficas, pues porque se les caería todo el teatro. Pero lo cierto es que Pemex debe ahorita 95,000 millones de dólares. Bueno, vamos a platicar un poquito de la producción de gasolinas. O bueno, por un lado está el tema de la extracción y producción de gasolinas. En extracción, pues en 2023 extraíamos 1.6 millones de barriles diarios. En 2024 esa situación ya baja a 1.3 millones de barriles diarios. Se han perdido 300,000 barriles diarios en los primeros 3 meses de la señora Sheinbaum. Básicamente había pozos maduros, pozos que tenían poquito petróleo, que se les seguía extrayendo, pero era muy caro, y la nueva administración y la falta de pago a proveedores, pues hacen que Pemex se dedique a pozos que tienen más petróleo, que es más fácil de sacar, que son más baratos, y se deja de lado toda esta producción, pues que es muy cara de obtener y que le genera muchos costos a Pemex. Y bueno, eso explica en gran medida por qué pasó de 1.6 a 1.3 millones de barriles diarios la extracción. En el caso de las gasolinas, como saben, tenemos 6 refinerías, o bueno, Pemex tiene 6 refinerías, más o menos ocupa 900,000 barriles diarios. De los 1.3 millones de barriles diarios, ocupa 900,000, obtiene 300,000 barriles diarios de gasolina, pero México consume 900,000 barriles diarios de gasolina. Es decir, importamos 600,000 barriles diarios de gasolina. En el caso de Deer Park, bueno, pues Deer Park es importación, da 130,000 barriles diarios de gasolina. En el pasado, con Peña Nieto, se dijo, espérate, no podemos seguir refinando con crudo pesado porque estamos generando mucho combustóleo, es una gasolina que nos está saliendo muy cara, es mejor importar más. Y bueno, pues López Obrador dijo, no, hay que poner las refinerías a tope, no importa que generen más combustóleo. Entonces, las cifras oficiales son las siguientes. De acuerdo con Pemex, en el cuarto trimestre del año pasado, se refinaron 277,000 barriles diarios de gasolina en promedio, pero se obtuvieron 271,000 barriles diarios de combustóleo. El combustóleo es un chapopote, tienen ustedes petróleo ligero que genera poquito combustóleo, y tienen petróleo pesado que genera mucho combustóleo. Ese combustóleo es un chapopote altamente contaminante con una gran cantidad de azufre y otros productos, plomo, etcétera, etcétera, que si lo queman, pues generan unas nubes amarillas espantosas y una cantidad de cáncer impresionante. Para que tengan una idea, les repito las cifras. La refinación fueron 277,000 barriles diarios de gasolina en 6 refinerías, y eso generó 271,000 barriles diarios de combustóleo. Deer Park, en cambio, una sola, refina 128,000 barriles diarios de gasolina y solamente genera 6,000 barriles diarios de combustóleo. Cuando refinas petróleo ligero, pues obtienes poquito combustóleo. Cuando refinas petróleo pesado, obtienes una gran cantidad de combustóleo. Y además, pues es más proceso el refinar algo pesado que el refinar algo ligero. Entonces, en México, cada litro de barril nos cuesta entre 15 y 16 pesos el refinarlo, y importarlo de Estados Unidos cuesta 12 pesos puesto en la frontera en Texas. Cada litro de petróleo que Pemex vende trae una pérdida de 4 a 5 pesos, de acuerdo con las mismas cifras oficiales de Pemex. Y bueno, cuando revisamos por cada uno de los segmentos de Pemex cómo les fueron en cuanto a sus números, encontramos que el año pasado, extracción, pues obtuvo 850,000 millones de pesos, transformación industrial, que es refinación, 980,000 millones de pesos, y extracción, increíble pero cierto, tuvo una pérdida neta de 37,000 millones de pesos. Es muy raro porque pues, había un gran margen, pero pues hay mucha burocracia. Y en cambio, las 6 refinerías de Pemex perdieron 585,000 millones de pesos el año pasado. Es increíble.
¿no? Cuando revisamos, pues, costo de lo vendido, en extracciones 530,000 millones de pesos, hay una utilidad ahí de 300,000 millones de pesos en comparación a lo que producen, pero transformación industrial es un problema, lo que ya les platicaba. Obtienen 980,000 millones de pesos de ingresos y su costo de lo vendido es de 1.12 billones de pesos. O sea, no deberían de ponerse a vender. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, ahora sí, ya con este contexto, vamos con las preguntas que me han hecho llegar. Punto número 1. ¿Pemex tiene solución? Pues de manera evidente, si yo tengo dos ramas en una empresa, tengo que revisar las dos. Y si una trae pérdidas, en este caso refinación, pues hay que cerrarla. Entonces, la primera solución es empezar a cerrar 3 o 4 refinerías de Pemex e importar más gasolina, y con eso reduzco mis pérdidas de manera muy importante. La segunda pregunta, ¿México va a dejar de importar gasolinas en algún momento? No. Como hemos visto, de acuerdo con las cifras de Pemex, si México todos los días consume 900,000 barriles de gasolina, pues requiere extraer entre 2.5 y 2.6 millones de barriles diarios de crudo, y está extrayendo 1.3 millones de barriles diarios. Tendríamos que duplicar nuestra extracción y que todo fuera de crudo ligero para que no fuera tan costoso al refinarlo, para que entonces ya no tuviéramos que importar gasolinas. ¿Cómo podemos dejar de importar gasolinas en México? Bueno, pues utilizando autos que no usen gasolina. Hay que acelerar la transición energética para que en México cada vez se utilicen más autos eléctricos, y esa reducción de gasolina pues nos permita en algún momento llegar a ser autosuficientes. ¿Vale la pena ser autosuficientes, esto es, no importar gasolinas? La verdad no le veo ningún sentido. Mientras haya gasolina en algún lugar que podamos importarla, eso va a ser mejor. Yo creo que Pemex en lo que debería trabajar es en aumentar su capacidad de almacenamiento. En este momento nada más tenemos 5 días de capacidad de almacenamiento. Si durante más de 5 días se cierra la válvula de todas las refinerías o de todas las importaciones, México nada más tiene gasolina para 5 días almacenada. Deberíamos de tener capacidad de almacenamiento para 60 o 90 días, aguantar 2-3 meses sin que llegara al país una gota de gasolina, pero no, nada más tenemos 5 días, entonces yo creo que en lugar de refinerías deberíamos de tener capacidad de almacenamiento. Entonces, el primer paso es cerrar refinerías. El segundo paso, ya en una visión de mediano y de largo plazo, es que a nivel mundial, en el momento actual, estamos llegando al tope de consumo mundial. Eso es algo que nunca habíamos visto en la historia de la humanidad. Desde que en 1918, 1920 empezamos los seres humanos a encontrar petróleo y vemos que nos sirve como carburante, como combustible, nunca hemos dejado de crecer el consumo de petróleo. Llegó un punto ahí hacia 1970, 73, que había muchos autos 8 cilindros, después pasamos con la guerra de los 7 días en Medio Oriente a 4 cilindros, y después llegó China, etcétera, etcétera. Más o menos hoy en día se consumen 100 millones de barriles diarios de petróleo, 60 millones son para combustibles, 40 millones son para petroquímica, pero lo que está pasando es que China, que es el principal mercado automotriz del mundo, se venden ahí 30 millones de autos cada año, pues ya este año, en 2025, más de 16 millones de autos serán eléctricos o híbridos. Le sigue Europa, donde se venden 18 millones de autos cada año, y ahí también ya el 60% serán híbridos o eléctricos. Y el tercer mercado, bueno, es Estados Unidos, donde la fiebre de los autos híbridos y eléctricos no ha sido tan fuerte, pero ya estamos hablando de 25-30% de autos que son entre híbridos y eléctricos. Entonces, en la medida en la que se van vendiendo más autos híbridos y eléctricos, y que por tiempo van sustituyendo autos a combustión, pues el ser humano ha llegado ya a un tope en su consumo de petróleo en este momento, y en los próximos años lo que vendrá pues será un declive conforme los mercados automotores del mundo cada vez tengan más autos eléctricos e híbridos. Hay que recordar que las empresas automotrices pues requieren una gran cantidad de financiamiento, y se han comprometido casi todas a que en 2035 ya no venderán autos a combustión, solamente venderán autos eléctricos.
¿Qué es lo que ha detenido al auto eléctrico en este momento? Pues básicamente es el costo de las pilas, porque si ustedes revisan un motor eléctrico y un motor a combustión, pues encontrarán que tiene menos piezas un motor eléctrico que un motor de combustión y que además es más sencillo digitalizar un motor eléctrico que un motor de combustión y en consecuencia pues debería ser más barato construir motores eléctricos que de combustión, lo cual es cierto, pero el problema son las pilas. Todavía las pilas automotrices son más caras, pero eso ya está bajando de precio rápidamente. La empresa china BYD en China tiene un auto eléctrico que cuesta $10,000, alrededor de 190,000 pesos mexicanos. Ese auto en México se vende en 350,000 pesos por tema de impuestos y por tema de ganancias de los importadores. Y esas pilas de BYD ya las está utilizando Tesla. Y Toyota nos dice que para 2027, 2028 tendrá su pila de estado sólido en la calle, ya comercializada en gran masa, y promete una reducción de entre el 50 y 60% en precio, que en 20 minutos tendremos por lo menos unos 400 kilómetros de recarga, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de que duren 5 años, durarán 20 años. Obviamente serán menos pesadas, la probabilidad de que se quemen serán menores, bla, 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 ¿no? Entonces el mundo va avanzando. Yo les recuerdo, pues a quienes tenemos algunos años, cómo eran los primeros celulares, las pilas para qué nos servían, y ahora todo lo que hacemos con un celular y todo el tiempo que nos sirve la pila. Y la verdad es que pues ahora pasan 3 4 años y no cambiamos la pila, cosa que antes hacíamos cada 6 meses. Entonces, en los próximos 10 años seguramente veremos grandes avances en cuanto a las pilas y veremos cómo la cantidad de petróleo en el mundo se va reduciendo de manera importante. ¿Cuál es lo que debe de hacer Pemex? Pemex debe de buscar yacimientos de hidrógeno natural. Hacia allá va el resto del mundo en energía en este momento. Pemex debe de ser sustentable, debe de reducir sus emisiones de carbono y dedicarse junto con CFE a energía limpia, ¿no? Básicamente porque por eso no ha podido salir al mercado. Pemex hace 2, 3 años que no puede colocar deuda nueva, pues porque ya nadie quiere financiar a empresas petroleras y menos empresas petroleras que están quebradas, ¿no? Y Pemex pues está más que quebrado. Como veíamos, sus pasivos superan a sus activos, no tiene utilidades, tiene pérdidas y depende del gobierno mexicano. Ya para finalizar, bueno, pues, ¿cómo nos afecta a nosotros esto? Pues evidentemente quienes pagan las pérdidas de Pemex, los 600,000 millones de pesos anuales, somos nosotros. ¿Cómo los pagamos? Bueno, pues Hacienda es la que tiene que pagar los vencimientos de Pemex, por un lado. Por otro lado, le cobra menos impuestos que al resto de las empresas petroleras que ya operan en México. Y además, bueno, pues para darle dinero a Pemex, pues hay que reducir gastos en educación, en salud, en ciencia, en seguridad. Entonces yo creo que es urgente decirle a Pemex pues, que hay que cerrar refinerías. Podemos cerrar 3 refinerías sin problemas. Se puede cerrar ya de inmediato Cadereyta, Minatitlán, podemos pensar en Tula, y eso sustituirlo pues con una sola refinería, como por ejemplo Dos Bocas, y si Dos Bocas no sabemos todavía cuándo empiece a operar, es una fecha incierta, ¿no? Puede ser 2026 o se puede ir hasta 2027, pues podemos importar gasolina sin mayores problemas, ¿no? Y bueno, pues con eso concluimos el día de hoy. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. En el Substack de Carlos también estoy. Ahí publicamos los domingos mis estrategias de inversión. Y bueno, en los podcasts están en Spotify y en Apple Podcast.